¿Cómo están? Muy buenas tardes. GF Norona Oficial en YouTube, Fernández Norona en Facebook, GF Norona Oficial en TikTok. Recuperamos otra vez las transmisiones en TikTok. Muy buenas tardes. Entré un poquito tarde. Si les comentara mis penas, pero no lo haré. Y iba a ir a la Cineteca Nacional hoy a las 7:30. Se presenta un documental sobre el compañero presidente López Obrador. Yo había quedado de acompañarlos, pero no voy a poder ir. De entrada tenía dificultades donde hacer la videocharla, porque si la hago por acá no alcanzo a llegar, a hacerla más corta y además otras dificultades. Esto ya no pude ir, lamentablemente. Tenía muchas ganas de ir. De hecho, voy avanzando en el libro de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ya les voy a decir mañana una primer lista que tenemos de quienes recibirán el libro para que se comuniquen y veamos cómo hacérselos llegar. Y el diario de una transición histórica. Y la verdad viene mucho a cuento, porque la derecha está en toda su campaña. O sea, oigo a Ricardo Anaya, que es muñeco de ventrílocuo de los medios de comunicación. No he hecho el oficio, lo voy a hacer pidiendo que no esté en las reuniones de la Junta de Coordinación Política porque no garantiza nada. Diciendo que no resuelve las medidas que se tomaron. ¿Qué proponen? Volver a los daños colaterales, a matar a civiles en retenes militares. Decían, es que no hicieron alto en el retén, donde decía pena de muerte para que no se detenga en un retén militar, lo cual era falso. Las Fuerzas Armadas, sometidas a una presión enorme, sin un marco legal para participar, en condiciones de muchísima dificultad. Óscar Hernández, buenas tardes, senador, saludos. Óscar Hernández es de los compañeros que es súper constante para que le toque su libro, la verdad. Y hubo tragedias espantosas, el uso de las Fuerzas Armadas sin marco legal para reprimir. O sea, dicen que es una dictadura. El sábado pueden hacer lo que les dé la gana. Tan pueden hacer lo que les dé la gana que se pone vallas de protección a Palacio Nacional para proteger el inmueble. Hemos visto manifestaciones sobre causas legítimas con gente que llega encapuchada a querer incendiar las puertas de Palacio Nacional, a querer hacer daños, a querer pintarrajear. En los temas de la violencia contra las mujeres, plantean en un argumento que me parece que no tiene relación, que si es más importante un edificio, como si destruyendo un edificio pararas la violencia en contra de las mujeres. Edificios que además son patrimonio de la humanidad, que llevan siglos ahí, embelleciendo la ciudad, y que por más que nuestra rabia justificada inclusive busque destruirlos, eso no regresa ni a la vida ni a las personas que han sido asesinadas, ni detiene la violencia que combatimos todos los días. Benjamino, saludos comandante, ni perdón no olvido, cárcel a los hipócritas de patrias como Alejandro Vandalito Moreno, Telles García, Ricardo Anaya, Fer Palestine, exacto. Entonces, ellos están detrás de la convocatoria a la marcha del próximo fin de semana de la generación Z, por eso les puse generación sopilote. No estoy, se cayó la transmisión
Excelente XC, persona, muchas gracias. Jean-Louis Aguilar o Jean-Louis. A ver si sigue funcionando bien Facebook, porque se cayó. Digo, YouTube se cayó y luego ya ven que no regresa bien. Gaby Vidrio, ¿cómo estás? Entonces, ellos están, toda la derecha, tratando de usar la descalificación, de mentir, de tergiversar, de intrigar, para buscar descarrilar al gobierno, a nuestro movimiento. Y no voy a dejar de insistir que ellos piden la intervención militar de Estados Unidos en México, como si eso, pues ahí está lo que está pasando con el pueblo palestino. Van a decir, no está la intervención militar de Estados Unidos. Pues está la intervención de Estados Unidos. Intervino el presidente Donald Trump planteando un plan de paz que no se ha respetado nunca. Estoy leyendo el libro sobre un preso político que lo condenan a los 18 años a pena de muerte. ¿Me lo pasan? No carga en YouTube. No está cargando. Ah, qué chingadera. Aguántenme tantito. Ya sabemos que cuando se cae YouTube, aunque aquí se ve que sigue transmitiendo, no es así. Qué monserga, la verdad. Representa Salinas Pliego. 11 de noviembre de 2025. Vamos a ver. Ya iba una buena asistencia en YouTube. Ya iba una buena asistencia, ya habían entrado casi $10 por 2 centavos, no eran $10. Estaban cerca de 1000 personas, pero se cae YouTube. Y aunque regresa la señal y ya lo he explicado aquí que vuelve aparentemente a funcionar. Ya está de nuevo César Reyes. Y yo les decía la derecha está en la mentira, en el golpeteo y pidiendo la intervención militar del gobierno de Estados Unidos. Vean lo que pasa en Palestina. Dirán, ahí no está la intervención militar de Estados Unidos, pues ha estado financiando militarmente con armas, con recursos a Israel. Intervino el presidente de Estados Unidos para resolver un plan de paz, fijó condiciones, no la ha respetado Israel. De hecho, en la parte en que voy del libro de La historia de un muro de Nasser Abu Shrour, que fue un preso político condenado a cadena perpetua, acusado de él participó en la intifada de las piedras, que con piedras se defendían. Entonces imagínate, como dicen los abogados, aceptando suponiendo sin conceder que fuera cierto que mató a alguien del ejército israelí con una pedrada, pues estaba jugando la vida. En una le llaman guerra cuando el pueblo palestino no tiene ejército. Entonces, cadena perpetua. Hoy acaba de aprobar, creo que todavía no definitivamente, el Congreso israelí, pena de muerte para los palestinos que se vean involucrados en la pérdida de vida de algún israelí. A la inversa no funciona. Pues la vida de las y los palestinos no vale nada. Entonces, después, yo no sabía que hubo una intifada a principios de los 2000. Y en esa intifada lograron que se liberara un grupo grande
de presos políticos, y el último grupo de 30, que eran los que más años llevaban ahí, ya llevaba 30 años él ahí, en la cárcel, entró de 18, imagínense. No dice ni cómo, la razón, nada, inclusive las torturas a que sometió, no. Algo peor que está en contra de Saddam Hussein, ser su aliado. Él representa totalmente al fascismo puro. Un fuerte abrazo, exacto, para allá voy. Entonces, no cumple Israel. El último grupo de 30 no los libera. Ahí voy. Israel no ha cumplido ni los acuerdos de paz de Oslo. Por supuesto, ninguna resolución de Naciones Unidas. Y Estados Unidos ha estado ahí todo el tiempo. Está planteando intervenir en Nigeria, si mal no recuerdo, ¿no? Que tiene importantes yacimientos de petróleo. Ha estado asesinando a civiles en aguas internacionales, diciendo son ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo puede haber alguien tan traidor a la patria que pida la intervención militar de Estados Unidos, sabiendo toda la historia de lo que ha sido las intervenciones militares de Estados Unidos, incluido México, donde nos intervinieron en 1946-48 y nos robaron el 60% del territorio? Entonces, nunca ha sido benéfica una intervención militar de Estados Unidos en ningún lugar del mundo. Y que ellos digan que sí, que necesitamos su ayuda, pues son fascistas, son nazis. ¿Qué es eso? La Segunda Guerra Mundial surgieron gobiernos autoritarios con un discurso nacionalista, echándole la culpa a alguien de la grave situación económica que existía en su país. Ese alguien fue el pueblo judío. Y empezaron a perseguirlo. El nazismo asesinó a 7 millones o 9, no recuerdo, de judíos, judías, con este mismo argumento de que eran perversos, de que era un pueblo superior, el pueblo alemán, que eran los super seres humanos, que están destinados a dominar el mundo, porque eran superiores a todos los demás seres humanos. Lo mismo que dice un sector en Estados Unidos, lo mismo que dice el pueblo de Israel, el pueblo judío, sionista de Israel, no el pueblo de Israel. Ahí, usando su visión religiosa. Entonces, esto que uno hubiese pensado que ya no iba a volver a surgir en siglo XXI, imagínense, 100 años después, que surgiera esta visión racista y clasista, feroz, inhumana, brutal, infame, contraria a la dignidad del ser humano, a las libertades, a la justicia, a la igualdad, al respeto. Pues uno hubiese pensado, le daba vergüenza a alguien decir que era nazi, que admiraba a Hitler, a Mussolini, y hoy ha resurgido esa corriente, se enmascara, dicen que son demócratas, dicen que son libertarios, usan inclusive términos que son anarquistas, como el de libertario, porque están en contra del Estado, pero quieren gobernar. O sea, ahí está Milei, ha quitado el gobierno sobre la gente de Argentina, no, ha quitado los beneficios del Estado argentino en salud, en educación, en gasto social. Con viva la libertad, carajo, dice. ¿Cuál? De morirte de hambre, de ser abandonado a tu suerte, de aportar. ¿Ha quitado los impuestos Milei? No, pueblo trabajador, o sea, son mentirosos, dicen una cosa, defraudó a gente con las criptomonedas. Y volvieron a votar por él, como votaron por Hitler o como votaron por Mussolini, eso no está en discusión. Dicen que el nuestro es un régimen autoritario y aquí es un proceso democrático de libertad y de conciencia del pueblo. Y entonces en México también surgen nazis
con la visión de Milei, con la visión del gobierno de Estados Unidos. Vean cómo persiguen a los mexicanos, mexicanas en Estados Unidos. Solo por ser mexicanos, mexicanas. O sea, el Servicio de Migración ha detenido ciudadanos estadounidenses porque su origen es mexicano. Bueno, al senador de Estados Unidos, de California, de origen mexicano, ¿cómo lo trataron? Yo no he visto que traten a un senador anglosajón de esa manera. Entonces, es una visión infame, engañabobos, que les dicen lo que quieren oír. Pero aquí no hay una crisis económica, aquí no hay un proceso de empobrecimiento, aquí no hay una situación dramática donde la gente esté buscando un culpable que digan, los migrantes son los culpables de los problemas económicos que tenemos, los judíos son los culpables, los palestinos son los culpables, los mexicanos, en Estados Unidos dicen los migrantes. Aquí hay quien repite ese discurso contrario al ser humano, infame, inaceptable, con los propios migrantes que vienen para cruzar hacia Estados Unidos. Ellos generan la violencia y plantean todas las cosas contrarias a la dignidad del ser humano, pena de muerte, tortura, desaparición. O sea, es una visión brutal, es una visión antidemocrática, es una visión contraria a la dignidad de los seres humanos. Y es una... Se volvió a caer la transmisión, checa si... Aquí, por ejemplo, me pone alguien que no es nutriólogo, pero quiere influir en la política alimentaria en beneficio del país. Sabemos que tiene que comer. ¿Qué pasó? Y ya no regresó. ¿No? Chingada madre. Aquí la que se murió. A ver, vamos a ver con qué red está. Pues está con la de aquí. No hay razón para que no funcione. Interrupciones en YouTube reportadas en las últimas 24 horas. Puede que sea la aplicación. Ah, la aplicación. Vamos a hacer un último intento con YouTube y si no dejamos de transmitir en YouTube porque pues no vamos a estar interrumpiendo a cada rato. ¿Qué representa Salinas Pliego? De repente toca uno algo sin darse cuenta y pones otra cosa. Pero afortunadamente me di cuenta. Es la última vez que vuelvo a dar el vínculo. Si se vuelve a caer ya no lo doy porque me reportan que hay reportes de fallas en YouTube, que está habiendo caída de la plataforma. Entonces, pues si vamos a seguir con el mismo problema, ni para qué. Ya nos seguimos de frente con TikTok y Facebook. Vamos a esperar un momento a que entre algún compañero o compañera. No veo, qué raro. Ahí está ya. Entró uno. Yo les decía, ahí están ya entrando otra vez. Les comentaba que si se vuelve a caer la transmisión en YouTube, ya dejamos todo en Facebook y TikTok porque ha habido
informes de que está teniendo problemas la plataforma el día de hoy. Ya decía yo, porque no había razón. Yo les decía, Salinas Pliego es Milei. Es bueno, algunos van a decir, ¡ay, sí, qué bueno que sea Trump! Porque, bueno, hay gente que se niega a ver lo obvio, que es, él, por ejemplo, él se queja, Salinas Pliego, muy hipócrita, se queja de persecución. Cualquier régimen autoritario ya le hubiera retirado la concesión, ni siquiera un régimen democrático ya le hubiera retirado la concesión, porque no informa, porque no paga impuestos, porque no cumple con sus responsabilidades, porque ha sido irresponsable durante la pandemia de COVID, porque es un tipo que no aporta nada, que se ha enriquecido al cobijo del poder, que hace trampas legales. Hoy Sabina Berman publica una serie de empresas que utiliza para no reconocerle derechos a sus trabajadores y trabajadoras, para no darles seguro social, no reconocerles antigüedad, no darles vacaciones. Creo que acaba de cambiar otra vez la razón social de Televisión Azteca. Entonces, es un marrullero, es un tipo que busca todos los recovecos en la ley para no cumplir con sus responsabilidades, es voraz, es depredador, no tiene llenadera. ¿Cuánto? ¿Qué acumulación es suficiente? ¿Cuántos miles de millones de dólares debe tener para que diga, bueno, ya no se le conoce de las pocas iniciativas filantrópicas que es la caridad de manera elegante, la manera elegante de decirle? Lo de las orquestas de niños se lo echó al Estado mexicano, se lo regresó. Era de las pocas cosas donde le metía recursos. O sea, no tiene... Ahora que hubo las inundaciones por los daños ahí en Veracruz, en San Luis, en Hidalgo, en Puebla, no dio un centavo partido a la mitad. Está diciendo que que va a quitar el ICR. Pues no va a quitar nada porque no va a ser ni alcalde de la Cuauhtémoc. O sea, cree que va a seguir engañando a la gente, se equivoca. De entrada va a pagar sus impuestos. Esta semana hay 2 definiciones fuertes en Estados Unidos y creo que en México también, aquí en la Suprema Corte, pues de que tiene que pagar sus impuestos. No es que pague lo que le dé la gana, lo que él cree justo, lo que considera conveniente. Está establecido en la ley. Cuando él empezó sus negocios, él lo hizo en este marco legal, que además es un marco legal que beneficia a quienes más tienen, como es su caso. A un trabajador, una trabajadora, lo he dicho hasta el cansancio, a nosotros no nos preguntan si queremos pagar los impuestos, nos llega el descuento directo. Él puede evadirlo, lo ha evadido por décadas. Metió 112 recursos en la corte, contratando despachos carísimos, pero que comparado con los miles de millones de pesos que tienen que pagar, 79,000 o 74,000, 74,000 creo, ¿no? Millones de pesos, miles de millones de pesos. Pues le sale barato pagarle una millonada a esos despachos de abogados, que además eran coyotes, que tenían ahí relaciones con la Suprema Corte que se fue. Por eso está fúrico y por eso pretende, ha usado y sigue usando la televisora para sus intereses personalísimos, cada vez más sesgado, cada vez más irresponsable, pues queriendo engañar pues al que se deje, porque la verdad sale a la luz. Fíjense, yo con toda esta utilización que traen del asesinato de Carlos Manso, ahora dicen sus propios compañeros que es un asesinato político. ¿De dónde lo sacan? ¿Quién? Nosotros, por favor, luchamos contra eso, fuimos víctimas de ese tipo de cosas. Bueno, ahora estando en el gobierno, 2 compañeros, Jimena y ¿por qué se me olvida el compañero, el nombre? Del gobierno de Clara Brugada fueron asesinados. Estamos en el gobierno y 2 compañeros fueron asesinados. Y dicen que no somos iguales. O sea,
José Muñoz. Son ellos los que la derecha, un sector de la derecha, la que ha usado este tipo de cosas. Venga, a mí no me preocupa esa marcha de carroñeros o pilotos por vandalismo anunciado. Al menos el gobierno que les quite los enmascarados. No puedes quitarle a nadie que se manifieste con el rostro cubierto. Y no hay nada de qué preocuparse. Pues ya sabemos a lo que van. Y ya hay un operativo. Tan ahí va a haber un operativo pues que ya están criticando las vallas en torno a Palacio Nacional. Se protegerá Bellas Artes, se protegerán los principales edificios y la policía intervendrá. Ya vimos cómo en una manifestación anterior quemaron vivos a varios policías. Entonces tendrá que hacerse un operativo que considere toda la experiencia de las provocaciones, los actos de violencia, que intervenga, por supuesto, sin reprimir. Y si detienes a alguien van a decir que represión, o sea, son muy perversos, pero se va a hacer aplicar la ley. Si alguien está cometiendo un ilícito, pues será detenido, sin duda. No es un ilícito taparse la cara para protestar. Y me parece que hay que confiar en nuestro gobierno, hay que confiar en nuestra experiencia. Y no es la primera vez, es que se nos olvida otra vez. A ver, chequen todas las manifestaciones que hubo contra el compañero presidente de Blanco, eran las marchas de Blanco, contra la violencia, una sarta de hipócritas que se manifestaban preocupados, todas las matanzas durante los gobiernos del PRI, del PAN y del PRI, les importaban un demonio, nunca se manifestaron. Cuando nos manifestábamos nos descalificaban y ahora es muy preocupados. Los que nunca salieron, pues qué bueno que salgan, qué bueno que salgan, qué bueno que se manifiesten, qué bueno que ejerzan su derecho, aunque lo hagan con mentiras. No hay nada de qué preocuparse. Nuestro movimiento es muy fuerte, tiene el apoyo del pueblo. O sea, si el pueblo los apoyara, si pasara lo que en Alemania, que el pueblo apoyara a un nazi, como lo hizo con Hitler, o como en Italia, que apoyara a un fascista, como lo hizo con Mussolini, o que pasara lo que Argentina, que apoyaran a un nazi como Milei, o que pasara como en Estados Unidos, que apoyaran a un nazi para la presidencia, pues ya habría que preocuparse. Si la derecha estuviera pensando en gente como Verástegui, digo la derecha sí, el pueblo estuviera pensando en gente como Verástegui, además que son profundamente hipócritas, contrarios al pueblo. Bueno, han oído a Salinas Pliego las cosas que dice las mujeres, las barbaridades que dijo sobre nuestra compañera secretaria de la Mujer, Citlali Hernández. Declaró hace poco que no debería haber paridad, que por qué aceptas a las mujeres por cuotas. Es racista, es clasista, es misógino, es ignorante, es mentiroso, embustero, chicanero. Entonces, no son buenas personas, no son buenas personas. Son gente que se ha dedicado a saquear al país, que se han beneficiado de negocios al cobijo del poder y que hoy se enloquecen solo porque tienen que pagar sus impuestos, y que ofrecen lo que no van a cumplir. Pues ahí está, vean, Argentina, de Milei incendiada. En el caso de Estados Unidos, es terrible lo que ha hecho. Esas escenas de usar la Guardia Nacional, de gente con armas largas para detener migrantes porque le echan la culpa a los migrantes, cuando Estados Unidos es un país de migrantes que debe su riqueza y su grandeza a los migrantes, que con su esfuerzo y trabajo construyen y siguen construyendo la riqueza del vecino país y pagan impuestos todos los días.
que igual que cualquier trabajador en cualquier parte del mundo no les preguntan si son, si tienen documentos regulares o no. El descuento les llega por los impuestos al trabajo. Entonces, y no reciben nada a cambio. Y la manera como los persiguen, hipócritamente sin tocar a los que venden droga en Estados Unidos. Los pinta de cuerpo completo. Eso es Ricardo Salinas Pliego, un facho, fascista, que son falsos nacionalistas con un racismo y un clasismo exacerbado, con un profundo desprecio al ser humano, con un absoluto rechazo a las libertades, a la igualdad, a la justicia social. Piensan que el pueblo no merece, que el pueblo debe estar empobrecido, que debe trabajar durísimo a cambio de migajas. Bueno, está en contra de las pensiones a adultos mayores, pero hace trampa en sus empresas para no darle seguro social. Y la gente después de trabajar toda su vida no tiene una pensión. Toda su vida en Televisión Azteca, toda su vida en Electra, toda su vida en las empresas estas, además es usurero, es voraz, es rapaz, es un tipo sin escrúpulos. La Marcha Blanca, sí, pero hubo un montón, usted es de junio de 2004, pero hubo un montón durante la época como jefe de gobierno y luego hubo un montón como presidente de la República. Igual las marchas Rosada, acuérdense, hombre, ahora es la generación Z. Igual con algún acto de violencia, no pueden con la violencia, o sea, cuando Calderón primero se robó la presidencia, antidemocráticos hicieron fraude electoral con Salinas en 88, con el PRI, y con Calderón en 2006 y con Peña en 2012. Las cosas como son. No hicieron nada. Calderón bañó en sangre el país, puso un narco vinculado al Chapo Guzmán como él al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y no hacían nada. ¿Cuándo se manifestaron cuando mataban a familias en retenes militares? ¿Cuándo? ¿Cuándo dijeron qué barbaridad con eso? ¿Cuándo se manifestaron cuando mataron a Colosio? ¿Cuándo se manifestaron cuando mataron a Ruiz Massieu? Terrible, iba a ser el líder de los diputados del PRI cuando el PRI era el que mandaba en la patria, en 1994. ¿Cuándo esa gente se manifestó? Fox, Salinas Pliego, todos ellos que ya están bastante mayorcitos. ¿Cuándo dijeron algo? ¿Cuándo se comprometieron con algo? ¿Cuándo estuvieron en contra de la violencia, manifestando preocupación por el deterioro existente? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Son unos farsantes. Entonces, esta semana que Salinas Pliego tiene 2 citas con su destino, no, hombre, se van a poner peor. Bueno, Alejandro Moreno Cárdenas, pues eso es, o sea, Telles García, fascistas, mentirosos. Fernando Navarro, Pueblo de México seremos quienes le mostraremos ese lugar que ha querido conocer. Muchas gracias, saludos desde Iowa, muchas gracias. Del 2030 ya les he dicho, yo les agradezco mucho todos sus comentarios. No, hombre, si les platicara. Entonces, sí es muy importante. Me tomé el tiempo de ver un joven
que es desde la generación Z. Yo ni siquiera sé de qué edades son los de la generación Z. A ver, pásenme ese dato, por favor. Donde está otro joven, ya bastante peludo, la verdad, es treintón. O sea, joven relativo, porque el criterio para jóvenes llega a 29 años. Dice aquí que nacieron en la década de los 90 y principios de la década del 2010. Pues los que son de 2010 sí son jovencitos todavía, 15 años tienen, pero los que nacieron en 90 ya están muy peludos, ya tienen 35 años, ya pasaron el criterio de jóvenes, que es a los 29, por supuesto que son personas jóvenes, por supuesto que lo son. Pues ándale, pues más o menos se ve treintón. No hay democracia, pues si el pueblo por primera vez se expresó con toda su fuerza, logrando que su decisión valiera en 2018, y luego lo hizo con más fuerza en 2024. O sea, ¿qué es la democracia entonces? Pueden manifestarse, van a manifestarse. Nos dicen narcogobierno, mentirosa e impunemente. No solo hay libertades, o sea, pueden decir lo que quieran sin ninguna responsabilidad, los medios incluidos. Gente que tiene la enorme responsabilidad de hablarle al pueblo todos los días, desde los espacios en radio y televisión, que dicen mentiras absolutas a sabiendas de que son mentiras. O sea, estaba viendo ahí que sacaron un estudio de los más influyentes. Está López Dóriga, el decrépito López Dóriga, Loret. Pues quién sabe qué criterios utilicen para determinar eso. Si no tienen credibilidad, si no tienen Broso, pues ¿quién cree ya en ellos? O sea, cada vez menos gente. ¿Por qué salieron de Televisa? ¿Por qué salieron de Televisa? Que era, a ver, cuando López Dóriga estuvo ahí era Dios sobre la tierra. Lo que decía tenía un peso bárbaro. Bárbaro. ¿Por qué salió de Televisa? Del noticiario principal que todo el mundo veíamos en la noche. De 9 a 10 o 10 a 11, ya no me acuerdo, de 9 a 10. Pues porque ya no tenía ninguna credibilidad. ¿Por qué salió Loret, que soñó con sustituir a López Dóriga, tenía el noticiario de la mañana, que era el que más se veía de televisión? Pues porque perdió toda credibilidad. ¿Por qué salió Broso, que tenía un espacio en Televisa en la mañana que era muy visto? Pues porque perdió toda credibilidad. ¿Por qué salió Adela Micha de Televisa, del Canal 4, que era un noticiario con menos audiencia, pero que llegaba también a cierto sector? Las noticias con Adela, porque perdió toda credibilidad. Entonces ahora quieren vendernos que son los grandes, Radio Fórmula, con los programas. Yo, bueno, pues entiendo que se aprovechen esos espacios. Yo ni iría ahí a debatir 3 contra 1. Les echan un montón porque es Movimiento Ciudadano, el PAN y el PRI, y la persona que conduce contra quien va de nuestro movimiento. Yo llegué a ir a alguno de esos, pues no tenía sentido. O sea, Azucena Oresti cada vez... Bueno, si Ciro Gómez Leiva, el centavero, está cada vez peor. Imagínate los otros que son todavía... Nunca tuvieron un prestigio que perder. Nunca tuvieron un prestigio que perder. Entonces, hoy es su héroe Salinas Pliego, usando el asesinato político hecho por el narco. Esto indica. Ya se comentó, empiezan a salir cosas fuertes, ¿no? Empiezan a salir cosas fuertes como esta reunión con toda la derecha, a la RAC incluido.
de Manso y lo que le decían ahí. Lo que yo dije desde un inicio, pues, ¿por qué ejecutaron a quien asesinó a Manso? Si ya lo tenían sometido. ¿Está bajo investigación su guardia? Pues sí. Ya salió el secretario Trevilla, secretario de la Defensa, a decir, pues si lo hubiéramos cuidado nosotros hubiera tenido mejores condiciones de seguridad. Pues sí. Pues se tenía que decir y se dijo. Pues alguien lo tenía que decir. Yo estuve muy prudente. Desde un principio yo dije, pues, o sea, ¿cómo van 14 la Guardia Nacional y dejan la Policía Municipal su cuidado? Uy, y no quiere decir que no le puedan llegar al precio a alguien de la Guardia Nacional. Pero si tiene la responsabilidad del Estado mexicano de cuidar, pues mandas a tus mejores cuadros. Es que en esas cosas casi que tiene que cuidarte alguien que te quiera. Y aún así. ¿Me regalan más tecito, por favor? Estas son las más grandes durante el sexenio de Ochoa. Gracias. Entonces, la marea rosa fue durante el gobierno del compañero presidente 2018 a 2024. México sí, López no. Frena. ¿Se acuerdan de Frena? Y cuando puso sus tiendas de campaña en el Zócalo, que eran solo tiendas de campaña, vino un ventarrón y se las llevó como si fueran globos. ¿Se acuerdan cómo tenían a este hombre de Nuevo León? ¿Cómo se llama? Que le daban un montón de espacio, ya está olvidado. Pero cómo lo usaron en contra de Lozano, Gilberto Lozano, en contra del compañero presidente López Obrador. La marea rosa, la revocación del mandato termina si te vas. Marcha por nuestra democracia en defensa del INE. ¿Se acuerdan? Los rosados de la colina en defensa del INE, luego en contra del INE. Narco presidente a partir del 24. Cada vez más le fueron diciendo, como ahora le dicen a la compañera presidenta, no es nuevo, hombre. Exacto, esos de Frena ya ni sus luces, pero qué famosos fueron. Cuánta cobertura mediática tuvieron, cómo los presentaban como la gran respuesta ciudadana a los excesos del gobierno del presidente López Obrador. Es que se nos olvida y nos espantan con el petate del muerto. Se nos olvida que ese camino esa película ya la vimos, ese manejo ya lo conocimos. Ya lo dije, las casitas voladoras del Zócalo. Herú Martínez, la verdad no puedo esperar ese momento en que el PRI se dio un golpe real en 2027. Ya se van, 2027 se van. Que no se olvide la guerra contra el narco, fueron los peores momentos, exacto. Yo lo recuerdo con 10 años de edad, exacto, era una pesadilla. Yo fui a Ciudad Juárez cuando mataron a los hijos de... 2 hijos tenía de Lomas de Salvarcar, hombre, se me fue ahorita el nombre de la madre de estos jovencitos, eran menores de edad. Ciudad Juárez parecía... No había nadie. Yo fui a la noche a cenar unos tacos, una taquería enorme, estábamos 2 mesas. Todo el mundo estaba muerto de pánico, no salía nadie. Una cosa increíble. Todo eso se olvida. Luz se llamaba, la madre de los hijos de Lomas de Salvarcar, que fue, y fue a pedirle a Calderón, dijo, si fueran tus hijos, los buscarías debajo de las puertas. No la volvieron a dejar entrar a ningún evento donde estuviera el usurpador de Calderón. Está chingado, hombre. Nomás con que le pongas madre de los asesinados en Lomas de Salvarcar, hombre, no tiene ciencia. Y hijo, tengo aquí el nombre, pero más bien la punta de la lengua, como si Luz María, no era Ávila. Dávila, era Dávila. Luz María Dávila. Claro, Luz María Dávila. Luz María Dávila.
Terrible, hombre. Santiago Chávez, porque traen el que era el vocero del compañero presidente Jesús Ramírez, ahora es coordinador de asesores de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y entonces el sexenio pasado lo traen un broncón con él, y por eso lo dicen que es él. Entonces, estamos mejor que nunca en materia económica. Nos decían que si iba a ir el dólar a 30 pesos. Bueno, no decían que se iban a ir a vivir a Estados Unidos, a ver que vayan. No los quiere Trump, no los quiere el presidente Trump. Se quieren ir a vivir a Estados Unidos, no los quiere. Los van a perseguir, ya vieron cómo. Porque además, de verdad, de repente, es inconcebible que haya gente, pueblo, que apoye a esas canalladas, a gente que los odia, que los ve con desprecio, con racismo, con clasismo. Eso es no ubicarse de nada. El compañero presidente tenía un profundo amor al pueblo. Surgió del corazón del pueblo, de Macuspana. La compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo viene de un sector medio con una familia siempre comprometida con la lucha del pueblo. Ella misma, desde jovencita, lo comenta en su libro, retoma. Ahí va tejiendo parte de su historia personal, política, su trayectoria. Salinas Pliego, ¿quién era? O sea, el padre, Salinas Price, hizo televisiones en México, producían televisiones, pero se hizo brutalmente rico, entró al grupo de los de miles de millones de dólares con Televisión Azteca. Dice que le costó carísima, que él la salvó, que fue... O sea, si no son más que 2 televisoras. Es como la Coca y la Pepsi. Son lo mismo, pero ¿no? Una peor que otra. Pues es lo que hay para la gente. La gente durante mucho tiempo, antes de que surgiera el internet, pues su entretenimiento era la televisión. El pueblo pobre era su acceso. Entonces los enganchaban con las novelas, con las caricaturas a los niños, con los programas cómicos, y luego les recetaban como verdad absoluta todas las mentiras. No han cambiado. O sea, no es que en la decrepitud López Dóriga se haya vuelto terrible. No, así ha sido siempre. Entonces me decía, pero tú dijiste que era un buen periodista. Pues vean, lean, no lo van a leer, El vendedor de silencio. Era el mejor periodista. Y era un tipejo, porque usaba sus talentos para mal, para apoyar a los gobiernos del PRI y para beneficiarse económicamente. Herú Martínez, la derecha dice que se va a la presidenta y cuando ven la revocación dicen que no, exacto, dicen, no, ya llegó su fin, ¿por qué no 2027? Porque saben que ni en 2027, ni en el 28, ni en el 30, ni en el 2080. Porque saben que vamos a seguirles ganando. Y porque dicen que está debilitada, pero no quieren que aparezca, pero es más gasto. La revocación la propuso el compañero presidente López Obrador otra vez desde su campaña y que se hiciera a mitad de su gobierno, 2021. Y no quisieron la oposición y no teníamos la mayoría calificada. Perdón, pero hoy tenemos la mayoría calificada para hacer el cambio de la Constitución. ¿Quieren discutirlo? Lo discutimos todo. El tiempo necesario, pero se aprobará en su momento para que aplique para el próximo proceso. ¿Qué argumento nos van a dar? Yo estoy abierto. ¿Qué argumento nos van a dar para que sea en 2028? ¿Qué argumento? Si la mayor participación que hay es en la intermedia de 2027,
Y en 2030 ya se acabó, ya se va. Esa no tiene sentido. La lógica te dice que en el momento de mayor participación se le pregunte a la gente un tema importante, tan importante como si continúa o no al frente de su mandato quien preside la República. Pues, ¿cuál es el argumento que van a usar en contra? Los oiré, pero no veo cuál, porque de veras son increíbles. Dicen una cosa y se contradicen al segundo siguiente. Si estamos débiles, si la gente está harta, si van a seguir creciendo las movilizaciones en contra de nuestro movimiento, pues ¿por qué no en 2027? Tienen todo 2026, fíjense, todo 2026 y la mitad de 2027 para derrotarnos en las urnas, tanto en las gubernaturas, en la mayoría del Congreso, pues no a toda la Cámara de Diputados, en los congresos locales y en la revocación del mandato. Imagínense, ganan mayoría de los congresos locales, la mayoría en la Cámara de Diputados, revocan, ganan mayoría de los gobernadores con el voto. Pues se les pone en charola de plata. ¿Cuál es entonces la razón de su rechazo? Que saben que mienten, que saben que mienten, que saben que la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tiene un respaldo enorme. Fíjense, aquí acabo de leer ahorita que en una gira le dice la compañera presidenta al compañero presidente López Obrador: usted es un genio político. Pues sí es. Espero poder tener el cariño del pueblo y la habilidad para enfrentar las adversidades. Y le dice él: vas a ser muy querida. Confía en el pueblo, no te alejes de él. Y cuando tengas dudas, aplica siempre los principios. ¿Qué consejo? Pues claro, como decía Porfirio Muñoz Ledo, quien apuesta a principios no se equivoca. Quien apuesta a principios está viendo a largo plazo. Quien apuesta a principios no se acomoda. Dicho de otra manera, quien hace lo correcto, pues está del otro lado, con honestidad, con amor al pueblo, con verdad, con entrega. Y de la compañera presidenta pueden decir cualquier cosa, menos que no esté trabajando en cuerpo entero, entregada a la patria, al servicio de nuestro pueblo, al servicio de la nación. La verdad. Entonces, qué bonita foto. Las dos. Esta es la de contraportada y esta pues, es una foto famosísima, maravillosa. Ahí en los pasillos de Palacio Nacional. Muy bonita foto. Entonces, ¿qué tienen ellos? Pues mucho dinero, los medios. Les digo, la oposición no representa nada. Moreira, farsante, Alejandro Moreno Cárdenas, Teis García, Anaya, Marco Cortés, no representan nada. Nada. Son muñecos de ventrílocuo. No tienen Verástegui. Salinas Pliego, por favor. No representan nada. Bueno, a Salinas Pliego no simpatizan con él ni siquiera los empresarios, ni siquiera los oligarcas. ¿Han visto algún empresario importante con él? No. Pues porque es un irresponsable, porque él sí es un demagogo. Pues como son los nazis, demagogos. Dicen cosas que la gente quiere oír, que son imposibles. No, conmigo vas a hacer, ¿no? Vamos a pagar impuestos. ¿Cómo no vas a pagar impuestos? Y entonces, ¿quién va a pagar todos los servicios públicos? La seguridad social, los servicios de salud, de educación, productos de vivienda, los apoyos, las becas. Va a llegar, hoy estuvo Mario Delgado, 13 millones, creo 14 millones de niños están recibiendo beca.
el año entrante 20 millones de niños y niñas. 20 millones. O sea, que digan que eso es clientelar, pues si los niños y las niñas no votan, se va a tardar un rato para que voten, que lleguen a los 18 años. Es un hecho de justicia social, de que no tengan hambre, de que no dejen la escuela por falta de dinero. No es a los mejores, todos son, tú no sabes qué va a salir de ahí. Este joven que asesinó a Pedro Gómez, saludos maestro, desde, no vi desde dónde, Utah, Ogden, muchas gracias por la cooperación. O sea, mejor checo bien, porque salieron cosas muy fuertes, pues que desde niño era sicario. Es obvio que era un joven con experiencia, no lo hubieran mandado a una tarea tan relevante si no tuviera atrás un historial criminal fuerte, de sicario. Exacto, Irma Arroyo, con perseverancia, sin claudicar ni desistir. Pues ya vamos llegando, se me hace, a la recta final, porque se cayó 2 veces, que ya iban como 10 minutos, 37, 45, no, pues ya. Sí, van 55 minutos. Entraron $66 y entraron como 20 más. Entonces andamos como en $87. 609, 1520 likes, 359. ¿Qué tal? Se espantó YouTube, que dije, ya, si se vuelve a caer, ya no lo volvemos a conectar. Un 11 de noviembre de 1817 es fusilado en el Cerro del Bellaco, actual estado de Guanajuato. No sabía que había un Cerro del Bellaco. Javier Mina, español que se unió a la lucha por la independencia de México. Lástima que no llevo tiempo hoy a Guanajuato, si no iba al Cerro del Bellaco. 1821 nace en Rusia Dostoyevsky, uno de los escritores más importantes de la época zarista y uno de los grandes escritores de la humanidad, El Jugador. Lean El Jugador. Es una cosa, es sobre él. Él tenía el vicio del juego. En 1831 es asesinado Nat Turner, esclavo negro, líder de una revuelta en Virginia, Estados Unidos. Y en 1875 nace en Puebla, un día como hoy, Carmen Cerdana, la triste heroína revolucionaria. Ya vivió para contarlo, mataron a Aquiles, su hermano, y a mucha gente el 19 de noviembre, previo al levantamiento revolucionario el 20. En 1887 son asesinados en la horca 4 de los mártires de Chicago. Eso qué brutal. O sea, una protesta de trabajadores por mejorar las condiciones de trabajo y mandan a la horca, ni siquiera los fusilan, mueren ahorcados. August Spice, Albert Parsons, Adolf Fischer y George Engel, trabajadores anarquistas que participaron en la huelga del 1 de mayo de 1886, exigiendo jornadas laborales de 8 horas. Ahí, ándale, mira, aquí Omar Pérez, que no se hagan con el tema de las 40 horas, le dice a Monreal, ahorcaron a 4 por luchar por la jornada de 8 horas. Aquí nadie te va a ahorcar. Pero es necesario crear sindicatos democráticos que defiendan a los trabajadores y trabajadoras. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Es más, les respetan la jornada de 8 horas. Les respetan la jornada de 8 horas. Conozco un montón de empresas que vas a trabajar 9 horas. No, es que es la hora de la comida. La hora de la comida debería estar, desde mi punto de vista, dentro de la jornada de trabajo. No les respetan nada, pero con que esté en la ley ya se sienten fascinados. Cuando lo que hay que hacer es organizaciones de defensa del pueblo. En 1918, un día como hoy, termina la Primera Guerra Mundial. Mira, un 11 de noviembre. Y en 1928 nace en Panamá Carlos Fuentes Macías, reconocido escritor mexicano. Era hijo de diplomáticos, por eso nació
conservó la ciudadanía mexicana. Ahora sí que fue un accidente geográfico. Y en 1951 en Argentina, por primera vez las mujeres ejercen su derecho al voto y al ser elegidas representantes populares. La ley fue promulgada por Juan Domingo Perón, un día como hoy. Sí, ya habíamos comentado que hay que enviar a gerardo.norona@senado.gov.mx el nombre de las cuentas que consideran que merecen el libro. Quien envíe su correo y las cuentas mencionadas son correctas, ya tienen su libro. No tienen su libro quien proponga a alguien. Vamos a ir viendo, dependiendo del nivel de generosidad. Pues ahí aplicaremos un criterio discrecional, porque imagínense que hay 30 que todo el mundo estamos en general de acuerdo en que debería recibir su libro, y hay 50 que nos dijeron quién podía ser, a veces hasta repetido, porque aquí hemos dicho varios insistentemente, pues no hay para tantos. Pues nos vemos mañana, yo me apunto, dice Danger, pues sí, si eres de los más activos, llegando y poniendo like, familia noroñista, dice Agustín Jaime Contreras. Me recuerda Agustín Jaime Contreras a un buen periodista de Jaime Contreras de Excelsior, en la época en que fui dirigente de los deudores de la banca. Llegamos yo creo que ya hicimos la hora, pero van 42 minutos en 45, le paramos, nos pasamos un poco. Ir a Tixla Guerrero, sí está considerado una visita mía a Tixla, si mal no recuerdo, en las semanas por venir. Lo de Guanajuato se cayó porque pues nunca nos avisaron que se iba a posponer el informe de Manuel Reyes y que por lo tanto pues la gira que habíamos comprometido con los compañeros ahí pues se posponía. Entonces ya estamos haciendo ajustes, ya les diremos mañana a dónde vamos a ir. De todos modos voy a la Universidad de Guanajuato, ese compromiso yo lo tenía desde antes. Hay Imelda Serna, 3 partes, porque se cayó 2 veces la señal. Entonces casi iban a darse 10 minutos. Sí te aliviana, como no es muy ligera, pero te aliviana, Cofilla se llama, o Palestina la conocemos nosotros. Y sí hace frío, sí te aliviana. Digo, no te abriga, pero sí te protege un poco. Salinas Pliego merece un libro para que aprenda, pero es demasiado soberbio. No, hombre, que ni va a leer nada. ¿Para qué? ¿Para qué? Y no lo merece. Como es el desierto, pues para taparse el sol. Vean, Yasser Arafat, hoy no me pasaron ese efeméride, un día como hoy murió, hace 21 años, Yasser Arafat. La usaba para protegerse el cabello, también para protegerse la cara del polvo del desierto. Tiene esas razones. Sí, el aire con arena, exacto, son reserves. Pues nos vemos mañana. Sí, efectivamente, yo hice protestas de no pagar impuestos y a ti se te arrugaba el corazón y yo arriesgaba la posibilidad de ir a la cárcel. Quien no pague impuestos es desobediencia civil y estás haciendo algo ilegal. Y si yo les dije todo el tiempo, si me acusan de no pagar impuestos y me meten a la cárcel por no pagar impuestos, yo acepto, porque lo estoy haciendo como desobediencia civil. Hazlo con el asunto que te metan a la cárcel, a ver si es cierto. Te quiero mucho, senador. O sea, estos creen que, no, si yo tengo una línea de toda la vida. Nos vemos mañana, ya nos pasamos 15 segundos más de lo que había dicho, $69.70, 738 likes, 1,395. Ahí está, no hombre, pues ahora 3,859, es que fue un desastre con YouTube.